Ya, como siempre recemos un Padre Nuestro, entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ya, estamos en la página 107. Estamos en la página 107. Bueno, hemos ido avanzando. Yo les dije en la primera clase que había 4 escuelas teológicas dentro del Nuevo Testamento, que si bien obviamente coincidían en lo esencial, no cabe la menor duda, pero enfocaban el mensaje del Señor en una forma distinta. La primera escuela era la escuela de San Pablo, que la dividimos en 3 escuelas, ¿no es cierto? El Pablo I, el Pablo original, el Pablo II, de las cartas a los Efesios y Tesalonicenses 2 y Colosenses, y después el Pablo III de las cartas pastorales. La segunda escuela era la escuela de los evangelios sinópticos, pero entendiendo también que el libro de San Lucas era un libro en 2 partes, o sea, no solamente el evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llaman tradicionalmente en los estudios bíblicos como los escritos de la gran iglesia. El tercer grupo era la carta a los hebreos, que es una escuela teológica única, tiene un solo documento, no hay más. Y el cuarto el cuarto grupo teológico, escuela teológica del Nuevo Testamento, son los escritos de San Juan y su escuela. Todos son buenos teólogos, los 4, ¿eh? O sea, siempre se dice por ahí que San Pablo y San Juan son los grandes teólogos. No, también los evangelios sinópticos tienen su teología propia y la carta a los hebreos también tiene su teología propia. Así que no hay que desmerecerlos uno con respecto al otro. Entre paréntesis, en una pregunta que alguien me hizo por mail, uno de ustedes, salió una terminología que yo no la uso y que no se usa hoy día en los estudios bíblicos. Eso de dividir las epístolas del Nuevo Testamento en las epístolas a las comunidades y las otras las cartas católicas, porque son universales. Esa es lo que se ha dicho siempre, o sea, las cartas que no tienen destinatario, digamos, son cartas católicas, que son las de San Juan, la de los hebreos, la de San Judas, la de Santiago, que sé, etcétera. Ese concepto es erróneo, porque no existe eso de carta universal. Todas las cartas fueron dirigidas a una comunidad específica por algún problema que había, independiente que el nombre de la comunidad aparezca en el título de la carta o no. Por ejemplo, cuando vimos la carta a los hebreos, nosotros dijimos que ese era un documento que en realidad no era una carta, era un tratado, pero da lo mismo, dirigido a los judíos de Jerusalén que estaban tremendamente apenados y tremendamente desconcertados por la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. Entonces, no es una carta universal, es una carta dirigida a los judíos de Jerusalén que estaban tremendamente preocupados por las matanzas de los romanos y que por la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. O sea, está dirigida a una comunidad específica. Igual la Carta de Santiago no es universal, está dirigida a la comunidad judeo-cristiana, tal como lo vimos, de Jerusalén, que era su comunidad. El hecho de que tenga título o que no tenga título, el manuscrito es un accidente de la historia nomás, no tiene nada que ver. Eso de carta católica, que son para toda la iglesia. Todas son para una comunidad y todas sirven para toda la iglesia. Eso es lo que podemos decir nosotros. Entonces, esa aclaración se las hago a todos ustedes para que entiendan bien el concepto. Bueno, en esta clase vamos a comenzar a tratar la teología de San Juan. El Evangelio de San Juan no tiene un prólogo, ya lo dijimos cuando hablamos de San Lucas. Lo que tiene es un comienzo del mensaje nomás, como los otros evangelios que no tienen prólogo. Un prólogo es son unos párrafos que se ponen al comienzo de un libro
donde se explica la motivación que tuvo el autor para escribir el libro. Solamente es afuera del tema del libro mismo. Ya lo vimos en el caso del Evangelio de San Lucas, que ese sí que tiene prólogo, donde él explica por qué lo hace, y explica que él es un historiador y recopiló los antecedentes, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio de San Juan no es un prólogo, es lo que hace es hacer la genealogía divina de Jesús. Comienza con la genealogía divina de Jesús, tal como San Mateo comienza con la genealogía humana de Jesús. Entonces, eso que se llama prólogo, no. Quítense la idea que es un prólogo. El Evangelio comienza ahí, del versículo primero, del capítulo primero en adelante. Bueno, pero eso no quiere decir que esos 16 versículos del principio se entiendan. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase, o sea, entender cuál es el objetivo de ese comienzo del Evangelio de San Juan. Ahora, San Juan escribe su evangelio, o quien lo haya escrito, lo puede haber escrito un escriba, de acuerdo a su predicación, qué sé yo, etc. La historia del evangelio la vamos a ver en la próxima clase, o sea que por el momento voy a hablar del evangelio de San Juan nomás, independiente de quién lo haya escrito. En la próxima clase veremos ese problema. Vale. Entonces, pero es obvio que se escribe para una comunidad. Y es obvio que se escribe para una comunidad judeocristiana, porque está lleno de costumbres judeocristianas clarísimas ahí y de tópicos de los judíos clarísimos. O sea, un pagano entiende re poco del Evangelio de San Juan si lo lee. Y nosotros mismos, que venimos de ese origen, también entendemos requete contra poco muchas veces cuando lo leemos. Entonces, hay que mirarlo de esa perspectiva. Es el más judeo cristiano de todos los 4 evangelios, mucho más que San Mateo. Entonces, él empieza con una serie de frases que son muy interesantes. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, ahí se nos toca el primer problema. Como nosotros, es lógico, pensamos que San Juan escribió su evangelio para que su comunidad de judíos lo entendiera, porque no lo iba a escribir para que no lo entendiera, era lógico que lo escribía para que lo entendieran. Entonces, lo que tenemos que averiguar es qué significaba el concepto de palabra de Dios para un judío piadoso de esa época. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Como les digo, presten bien atención porque es un problema que para nosotros va a ser muy novedoso porque no entendemos ese concepto de la misma forma que lo entendía un judío de esa época. Así que tómense su cafecito y queden bien despiertitos para yo contarles este asunto. Entonces comienza con una descripción de la palabra de Dios. En hebreo, y seguramente este comienzo viene de algún texto litúrgico que se rezaba en la comunidad juánica en esa época. En hebreo, palabra de Dios se escribe Dabar, Dabar de Yahvé. Y Dabar es masculino, no es la palabra, sería el palabra de Dios. Dabar es masculino. En el Evangelio, que está escrito en griego, la versión que nosotros tenemos, eso habla del logos, que también es masculino. Logos, de Teo, del Dios. Logos, de Dios, el logos. Y cuando se tradujo la Biblia al latín en la época de San Jerónimo, en el año 390 después de Cristo, entonces eso se tradujo por el verbo de Dios. Pero verbo no dice nada. Es decir, en las traducciones modernas de la Biblia se vuelve al término de la palabra. En principio existía la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa palabra de Dios? No es lo mismo que nosotros. Para nosotros una palabra es lo que se llama habitualmente una locución. O sea, decimos algo, hablamos, o lo ponemos por escrito.
es algo medio gramatical, una palabra. Y es algo que no tiene vida propia en sí, sino que es algo que se dice en un momento dado o se escribe en un momento dado. Entonces, es hoy día el término más correcto hablar de una locución. Locución. Ahora, ¿qué significa la palabra de Dios? Es mucho más que una locución. Además que Dios, y sobre todo cuando se dice palabra de Dios, Dios es un ser insondable. O sea, no puede ser sometido a coacción de nadie. Y es todopoderoso, como nosotros hemos dicho. Ese es el Dios bíblico. Entonces su palabra tiene otras características. Y el texto más claro del Antiguo Testamento es uno que yo puse aquí en negrita a la mitad, que ese desgraciadamente nunca se explica. Se lee en algunas misas en la primera lectura, pero pasa así volando nomás. Fíjense bien, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra. La que salga de mi boca no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello que la envié. O sea, primera cosa, la palabra de Dios es algo que no falla nunca. No falla nunca. Siempre se cumple. Segundo, es algo que tiene vida propia. Porque fíjense bien, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, y no vuelven, la lluvia no vuelve a la nube, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así es mi palabra. La que salga de mi boca no volverá a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello que la envía. O sea, el concepto que se refleja ahí, y esto es vital que lo entiendan bien, es que la palabra de Dios es una energía que brota a él, no es solamente que brota de él, no es solamente una locución, así que hace vibrar el aire para que nosotros la oigamos. No, es una energía que brota de él, esa es su palabra, y que tiene que cumplir una meta, tal como la lluvia empapa la tierra para que dé frutos, para comer pan, que sé, etc. Y cuando ya la ha cumplido esa meta, que siempre la cumple porque es palabra de él, es eficaz, entonces vuelve hacia él, tal como la lluvia vuelve hacia las nubes. Vuelve hacia él después de realizar aquello para la cual la envía. O sea, es una energía que brota de Dios, que hace, que tiene un encargo de algo a realizar, que lo hace, pero no lo hace en forma instantánea. Ojo, tal como la lluvia no genera la semilla apenas cae el agüita en la tierra. No, 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 no. La lluvia hace germinar la semilla y la semilla da fruto a lo mejor 6 meses después. O sea, la palabra de Dios es una energía que brota de Dios con una misión específica que cumplir, que demora tiempo en cumplirla, ¿ya? Y después cuando ya la ha cumplido, vuelve hacia él, reportando, como dicen ahí, misión cumplida. O sea, es un concepto muy distinto cuando se refiere San Juan a la palabra de Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Esos son los 3 primeros frases del Evangelio de San Juan. Eso es algo que no es lo que nosotros entendemos por palabra, es otra cosa totalmente diferente. Ahora, el término que Dabar de Yahvé, que es el que acabamos
de ver la explicación que nos da Isaías en ese momento. El término de Dabar de Yahvé, o sea, palabra de Dios, está muy relacionado con el profetismo, con los oráculos proféticos. Dije, hay una estadística. Desde este término, el término Dabar de Yahvé o palabra de Yahvé en el Antiguo Testamento aparece 241 veces. Y 221 de las 241 se refieren al profetismo. Ahora, ¿quién es un profeta? Nosotros tenemos un mal concepto, o sea, un concepto erróneo, no que sea malo, perdón. Un concepto erróneo de lo que es un profeta. Que alguien que ve el futuro. No tiene nada que ver con eso. El profeta es el que es enviado por Yahvé para que transmita su palabra. Nada más. Es un enviado mensajero, nada más. Y por eso siempre el oráculo profético en el Antiguo Testamento está de la siguiente manera. El profeta dice, así dice Yahvé, ta, 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 ta. Y nosotros vamos a ver ahora textos de los antiguos profetas en que ellos transmiten ese mensaje. O sea, Dios le dice, anda a tal parte y dile esto, ta, 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 ta. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Va a esa parte y les dice exactamente, así dice Yahvé, ta, 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 y repite exactamente textual lo que le ha dicho Yahvé, sin agregar nada ni quitar nada, textual, como, es como una grabadora que repite lo que le dijo Dios. Y esa palabra se sabe que es de Yahvé porque siempre se cumple. Cuando hay un falso profeta es por alguien que dice así, dice Yahvé, dice algo y eso no se cumple, ese es falso profeta. Ahora, un profeta es alguien que Dios prepara, Yahvé lo prepara y lo escoge desde mucho tiempo atrás. Y eso aparece relatado en el Antiguo Testamento, en el caso de casi todos los profetas, pero hay dos casos que he escogido aquí para mostrarles a ustedes los ejemplos, el de Ezequiel y el de Jeremías, dos de los grandes profetas. Veamos la vocación de Ezequiel. Cuando Yahvé escoge a una persona para ser su profeta y le transmite eso, es lo que se llama la vocación del profeta. Veamos el caso de Ezequiel. Dios lo llama y se le aparece y dice, hijo de Adán, ponte en pie, voy a hablarte. Penetró en mí el espíritu, ya veremos qué es lo que es el espíritu, mientras me estaba hablando y me levantó en pie y me decía, hijo de Adán, me decía Yahvé, hijo de Adán, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. Les dirás, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de Adán, no les tengas miedo a lo que digan, aunque te rodeen espinas. Y me dijo, hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. O sea, lo que decíamos, él repite exactamente lo que Dios le dijo y se aprendió de memoria. No inventa nada. Y cuando le van a hacer una pregunta de algo que Dios no ha dicho, él dice, no sé. Eso es lo que hacen los profetas. Y me dijo, hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas y diles, esto es el Señor, te escuchen o no te escuchen. Todavía no sabe lo que tiene que decir Ezequiel cuando recibe este mensaje. Él acepta el ser profeta, tiene que aceptarse, no es obligatorio. Y de hecho hay algunos que como vamos al caso de Jonás, que no aceptó y ya vamos a ver lo que le pasó. Entonces, él
y anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, y esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Y él se va a donde los deportados. Todavía no sabe lo que tiene que decir porque no se lo han dicho. Pero él ya asume esta vocación que Dios le ha dicho. Veamos el caso de Jeremías, también es bien interesante. Es una situación más o menos similar. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Antes de formarte en el vientre, te elegí. La traducción más literal es: antes que tuviera forma de hombre en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. Fíjense qué bien, fíjense qué interesante. Antes que tuvieras forma de hombre en el vientre, te elegí. O sea, está clara la idea de que ser humano es elegible por Dios, vale decir, es ser humano, desde el momento mismo de la concepción. Antes que tuviera forma de hombre en el vientre, te elegí. Yo creo que no hay duda ahí. Pero bueno, sigamos. Entonces Jeremías contesta: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás. Lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar, arrasar, destruir, demoler, edificar y plantar. Como ustedes comprenden, después de eso, te establezco sobre pueblos y reyes. Vas a tener que ir allá a pelear con los pueblos y con los reyes. Para arrancar, arrasar, destruir, demoler, edificar y plantar. Es obvio que Jeremías le bajó susto, por eso que dijo: soy un muchacho, no te preocupes, yo lo que te diga lo harás, y no tengas miedo porque yo estoy contigo para librarte. Es bien tremendo. Ahora, esta serie de 6 verbos: arrancar, arrasar, destruir, demoler, edificar y plantar, es muy interesante en el orden que sale. O sea, ya el grado de corrupción que había en Israel en ese momento y en Judá era tan grande que había que arrancar, arrasar, destruir y demoler. ¿Para qué? Para edificar y plantar. O sea, si usted lee en el Evangelio de la misa de hoy, precisamente, no sé por qué, siempre me pasan cosas bien curiosas, ¿eh? De que justo la misa del día dice cosas que después yo había planificado decir en la clase y no me había dado cuenta. Pero si ustedes ven el Evangelio de la misa de hoy, sábado, no la de la víspera del domingo, la de hoy día sábado, es en la parábola del trigo y la cizaña. Es más o menos lo mismo. O sea, cuando llega el momento de cosechar, hay que arrancar, arrasar, destruir, demoler. ¿Para qué? Para edificar y plantar. O sea, ese orden de palabras es muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que le pasa al pobre Jeremías? Bueno, recibe esta energía divina que lo constituye en profeta, que es la palabra de Dios que le entra adentro y le da le da la fuerza para poder cumplir con esa labor. O sea, la palabra de Dios no es solo lo que dice el profeta, y la palabra de Dios es también lo que Dios le anuncia al profeta al momento que lo escoge, para que esa energía que le transmite al momento que le anuncia que él va a ser profeta, al momento que lo escoge, le dé el ñeque como para eh, poder cumplir su misión. Y Jeremías agrega después, cuando él está escribiendo ya más tarde, que
que ha salido a predicar la palabra de Dios, que sé yo, etcétera, etcétera, y no le hacen mucho caso, porque de hecho vino el exilio babilónico, o sea, no se convirtieron. Miren lo que dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste, me violaste. Yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando, violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constante, y me dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, pero la sentía dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. O sea, ahí tienen ustedes esto que hablamos de esta energía divina que la lleva adentro y que no la puede ahogar. Sencillamente no la puede ahogar. Por eso que le digo, el concepto palabra de Dios es otro, no es una locución, que es lo que nos habla San Juan al comienzo del Evangelio. Es una energía que brota de Dios y que tiene, ya vamos a verlo unos pocos minutos más, que tiene inteligencia y voluntad propia, por puesto que es la que orienta al profeta para que haga lo que tiene que hacer en cada circunstancia. Sigamos. No les quiero contar el final de la película todavía, eso se lo voy a contar al final de la clase, no ahora. Sigamos. Pero, entre paréntesis, San Pablo usa el Pablo de las primeras cartas, el Pablo original, usa un término bastante parecido al que usa Jeremías, en esto de cuando Dios le dice a Jeremías, antes que tuviera forma humana en el vientre, ya te escogí, qué sé yo. Porque en la carta a los Gálatas, San Pablo dice también algo parecido. Cuando le pareció bien a aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo, para que lo evangelizase entre los gentiles, entre los paganos. También. Él se da cuenta que desde el momento que estaba en el seno de su madre, Dios ya lo tenía elegido para eso. Bien. Por eso que en el oráculo el oráculo profético se usa ese término y el profeta mismo lo dice. Así dice Yahvé y da su mensaje. Porque es esa transmisión que le hace y que él la lleva adentro y que no puede sencillamente no hacerla. Él se da cuenta humanamente que lo tratan pésimo, que nadie le cree, que se burlan de él, que es un alma raíz. Y dice, no me acordaré más de Dios, no hablaré más en su nombre, pero sentía esa palabra dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. Ahora, en este concepto de la transmisión del Dabar de Yahvé, de la palabra de Dios, aparece otro concepto también que ya lo citamos, pero no lo expliqué, en el caso de Ezequiel, el espíritu. El espíritu que es la ruaj de Yahvé. Curiosamente, espíritu femenino en hebreo, ¿no? O sea, es la ruaj de Yahvé. En cambio, en castellano y en muchos idiomas es masculino, es el espíritu. Es al revés con el dávar. El dávar en la palabra es femenino en castellano y en muchos lenguajes modernos, y en cambio en hebreo es masculino. Ahora, el espíritu, que también lo insufla Dios, lo insufla Yahvé al momento de elegir a un individuo como profeta, es otra energía divina que la distingue del Dabar en el Antiguo Testamento, que hace que le dé fuerza al profeta e inteligencia para sortear los obstáculos, para poder transmitir esa palabra que le quema adentro.
esto se ve también cuando uno lee claramente los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero son energías distintas de Yahvé. El Dabar, o sea, la palabra, sin la Ruaj, sin el espíritu, sería ineficaz. No lograría su fruto. Y la Ruaj, el espíritu, sin el Dabar, sería una fuerza motriz sin un objeto que tuviera que mover. Ahora, eso se ve también en el Nuevo Testamento. Se ve claro. Los apóstoles recibieron durante 3 años la palabra de Dios, Dabar de Yahvé. Y ellos sabían que tenían, cuando el Señor estaba con ellos, que tenían que ir a proclamarla por todos lados. Y no sabían cómo hacerlo porque estaban acobardados. Se sentían esta palabra que tenían que ir a mostrar, pero estaban acobardados. El libro lo hizo, los apóstoles lo dice claramente, estaban encerrados en una pieza con la Virgen que los acompañaba y que les da ánimo por miedo a los judíos. Hasta que llega el Espíritu, en Pentecostés. Y ahí les da la valentía para promulgar ese Dabar que llevaba adentro, que ya les estaba quemando, que le decían, bueno, ¿qué hacemos? Pero llega el Espíritu, la Ruaj, y ahí salen para afuera y predican en todo el mundo y hasta el final, hasta que mueran mártires, digámoslo así. Entonces, ese espíritu, la Ruaj de Yahvé, que ya viene del Antiguo Testamento, los profetas, es esa otra energía divina que actúa en el profeta, de modo que su mensaje, que le quema adentro, sea realmente efectivo como palabra de Dios y no sea solamente una locución humana. Entonces se establece una comunicación entre la ruaj del profeta, que podríamos decir el espíritu del profeta, que es su propia alma, con aquella parte de la ruaj de Dios, de Yahvé. En la creación también pasa lo mismo. El ser humano, Adán, adquiere vida cuando lo forma ahí de barro, cuando Yahvé sopla sobre él, o sea, le transmite parte de su ruaj, le transmite parte de su espíritu. Por eso que el ser humano tiene características distintas según la Biblia, y parece que así es, ¿no es cierto? Donde miran nomás, que los animales normales. Una capacidad de ser imagen y semejanza de Dios, tener inteligencia y voluntad libres. Y eso es porque tiene un poco dentro de su alma del soplo de Yahvé, de esta ruaj de Yahvé, que le transmitió su espíritu. Y aquí en el caso de Ezequiel también se ve claramente, después de este texto que nosotros escuchamos, y yo se los dije hace unos minutos atrás, de cuando a Ezequiel acepta ser profeta y le dice hijo de hombre, qué sé yo, anda a los deportados y les dirá, bla, bla, bla. Cuando termina de hablar Dios, cuando termina de hablar Yahvé, el mismo Ezequiel dice, entonces me arrebató la ruaj, el espíritu, y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto al elevarse de su sitio la gloria del Señor. El espíritu, la ruaj, me tomó y me arrebató, y marché decidido y enardecido. Mire la fuerza, todavía no sabía lo que tenía que decir, pero se fue decidido y enardecido mientras la mano del Señor me empujaba. Llegué donde los deportados de Tel Aviv y ahí me dirigió la palabra del Señor. O sea, tenemos, en el fondo, Ezequiel pasa por 3 etapas. Primero recibe el Dabar de Yahvé, la información, esta energía divina que le dice Yahvé, en cual le informa que él va a ser un profeta.
después, y le dice que va a tener que ir donde los deportados de Tel Aviv, pero hasta ahí nomás, por el momento. Después Dios se vuelve y él recibe la ruaj, recibe el espíritu, y con eso le da fuerza para marchar enardecido y decidido hacia Tel Aviv, y todavía no sabe lo que tiene que decir. Y cuando llega allá, donde los deportados de Tel Aviv, ahí le dirige la palabra del Señor, de nuevo le dice, da de lo que tiene que decir. Esto es muy interesante porque él se va enardecido, impulsado por el arruaje, impulsado por el espíritu, y no sabe lo que tiene que decir. Se lo van diciendo después, ¿no? A medida que llega a donde debe llegar. O sea, el espíritu lo empuja para acá, para acá, para acá, para acá, y ahí recibe esa palabra que tiene que transmitir. Y ahí también Ezequiel narra qué es lo que le dijo Dios, que espera de él. O sea, al transmitirle ese dabar, esa energía divina que lo hace profeta, le dice también qué espera de él. O sea, esta cosa no es así nomás, un encargo bien claro. Le dice, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, le darás la alarma de mi parte, o sea, se la transmitirás. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú, profeta, habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré una trampa delante de él y morirá. Por no haberlo puesto en guardia, él morirá por su pecado y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si por el contrario pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta y tú habrás salvado la vida. O sea, la misión del profeta, él arriesga su vida futura después de su muerte, si no la cumple como el encargo, de acuerdo al encargo que ha recibido. O sea, si el malvado peca y yo te digo a ti que lo corrijas, si tú no lo corriges, no le dices nada, no lo corriges, entonces él morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta por la muerte de él. Y viceversa, si logras que cambie, él se salvará y tú te salvarás. Ahí están las 4 alternativas, bien dichas. O sea, la responsabilidad del que tiene una misión pastoral es enorme. Es enorme. No hay excusas. Algo que nos debe hacer pensar. Juan Ignacio, ¿Sí? aprovechándome de esto, nosotros para el bautizo recibimos también el signo de ser profeta. ¿Cómo nos viene esto? Igual, Sí, pues, es igual. que Absolutamente. parece que los católicos no tomamos conciencia de eso. Así es. Así Así es, es. entonces esto es una palabra muy fuerte para Es una nosotros, palabra muy fuerte. a todos los Así es. bautizados. Así es. Gracias. De nada. Bueno, veamos ahora qué pasa después de esto. ¿Qué pasa después de todo esto? Ahora, hay un ejemplo, antes de pasar a qué pasa después, hay un ejemplo que es interesante, que es el caso de Jonás. Jonás es una historia bien simpática, porque él recibe una instrucción y que acepta ser profeta. El profeta puede decirle al Señor, mire, ¿sabe qué más? No me siento capaz.
pero parece que el Señor tiene su herramienta para convencerte, porque como le dijo Jeremías, mira, no me digáis que eres un cabro chico, ¿ah? Que donde tú vayas tú irás y yo te defenderé. Y el otro va, acepta. Bueno, Jonás también aceptó. Y le dijeron, ya, anda a Nínive y dile que si no se convierten en 30 días, yo voy a destruir la ciudad. Y Nínive era una ciudad poderosísima, era la capital de un imperio muy grande. Entonces, Jonás se llena de susto y en vez de irse para Nínive, se va para el otro lado. Totalmente al revés. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese Dávar, esa energía que él llevaba adentro y que no le quiso hacer caso, en ese momento se acobardó. Porque obviamente muy profeta será, pero tiene libre albedrío, puede correrse, digamos, eso es así. El ser profeta no viola la libertad de la persona. Bueno, y se va para otro lado totalmente distinto. Y es interesante esa historia, que debe ser una historia bastante exagerada, o sea, como una historia relatada por orientales, le ponen bastante imaginación, pero el principio que dice es muy cierto. Ese Dávar de Yahvé que tú tienes adentro no puede volver a la nube como la lluvia si no ha germinado la tierra, no ha logrado hacer germinar la tierra. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio de Isaías? Por lo tanto, ese Dávar, esa energía divina que tú llevas adentro, que se llama palabra de Yahvé, Dávar de Yahvé, se las arregla para que al final llegues a Nínive. Provocará una tempestad en el barco, te tirarán por la borda, te tragará una ballena, y la ballena al final, ¿dónde te vomita? En la playita al lado de Nínive. Mira qué casualidad. O sea, se fijan ustedes, se ve exactamente lo que dice Isaías, que el texto que yo les cité, ¿no? Que se leanlo hartas veces hasta que se les entre bien en la cabeza. El Dávar de Yahvé, esa energía que brota de Yahvé, no vuelve hacia él sin haber cumplido al encargo que se le dio. Y el caso de Jonás es bien claro. Él arranca para otro lado, pero no vaya a ir para allá. Para allá no va. Donde te dije, ahí tienes que ir. Como les digo, el símil de la ballena y todo eso es un poco a lo mejor mitológico para poder explicar la idea, pero la idea de fondo es clarísima con respecto a esto. No tiene nada de extraño. Pero resulta que además el libro de Jonás tiene una segunda parte que nunca se cuenta, porque en estos cuentos de historia sagrada que nos enseñan cuando somos chicos no parece atractivo para como la historia sagrada, pero es que es la parte más interesante del libro. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a Nínive? Al final se da cuenta que tiene que ir, tiene que predicar nomás. Predica. Y los ninivitas le hacen caso y se convierten. ¿Y qué le pasa a Jonás después? Se taima, que es lo otro que no debe caer un profeta. Se taima. ¿Y por qué se taima? Porque dice, pucha, yo quería ver cómo caía fuego del cielo sobre esta ciudad de Nínive, que eran tan pecadores y no pasa nada. Pum. Se taima. Y Dios lo llama de nuevo. Un momentito. Y le cuenta esto mismo que le acabo de leer sobre Ezequiel. ¿De qué te quejas si tuviste éxito en tu misión? Los ninivitas se convirtieron y por eso no los castigué. ¿De qué te quejas? O sea, tú hubieras preferido que toda esta gente no te hubiera hecho caso y se hubieran condenado y hubiera caído fuego del cielo para satisfacer tu ego. Como decir, oiga, yo se los dije, ¿ah? ¿De qué te quejas? Tuviste éxito, sé feliz. Esa segunda parte también es muy interesante, por eso que el libro Jonás es un libro cortito, ¿no? Que es muy fantasioso, pero el mensaje de fondo que tiene con respecto a esto que hablamos del profetismo, tanto en la primera parte como en la segunda parte, es muy importante. En la primera parte te muestra claramente que esa energía divina que recibió con esa palabra que lo nombraba profeta Jonás, se iba a arreglar para que él llegara a donde tenía que llegar. Y por otro lado, su prédica, si tenía éxito,
como fue en ese caso, era algo que tenía que alegrar a todo el mundo. Y no decir qué pena más grande, ahora yo quería ver esto, como los castigaba a Dios, porque qué entretenido ver cómo castigar a los, como Dios, ver que Dios castiga a los malos. No, no va por allá la cosa. Donde hay que felicitarse es cuando precisamente el mensaje que tú das logra la conversión. Y eso va a ser algo silencioso. Tú no te vas a dar cuenta, no importa, pero ahí es donde hay que felicitarse. Bien. Vamos, sigamos. Ahora, ¿qué pasa, como le pasó a Jonás ahora, cuando tienes éxito en una misión profética? Bueno, ahí aparentemente, cuando se cumple el objetivo del Dabar de Yahvé, tal como decía Isaías, esa energía vuelve hacia Yahvé, diciendo cumplir. Misión cumplida. Y aparentemente, desde el punto de vista humano, que es quizás lo que hizo que Jonás se equivocara, digámoslo así, ¿no es cierto?, en su taimadura. Aparentemente se produce como que esa palabra de Dios ya pierde su energía, o sea, muere. Porque ya cumplió, volvió. Pero no muere, permanece. Y permanece en el recuerdo del pueblo que vivió esta escena. Y eso es lo que se llama la tradición profética. Y Dios hace que permanezca. No es que desaparezca totalmente esa energía. Dios hace que permanezca en esa tradición. Y puede permanecer por muchos años, muchos siglos. Pero no importa, se transmite, permanece. Porque es algo que dejó una enseñanza para el pueblo. Y llega un momento que esa energía residual, por decir, latente, que va quedando en forma de tradición, recobra vida. Y ahí un carismático de la palabra, es el término que se usa, digamos, la pone por escrito. Pero la pone por escrito no como recuerdo, no como relato de un hecho histórico, sino que la pone por escrito porque considera, por eso que revive en él, en este escribano, revive en él esta energía divina que estaba latente nomás, porque ya había cumplido su objetivo, revive en él, porque esa persona, ese escribano, se da cuenta de que lo que está ocurriendo en ese momento puede hacer que el problema se vuelva a resurgir. Puede ser que ese problema, como el caso de Jonás, de apostasía, qué sé yo, vuelva a resurgir. Y eso es lo que se denomina una redacción inspirada. O sea, esa palabra de Yahvé que se había entrado en hibernación, pudiéramos decir así, a ver, con términos modernos, no sé, para que ustedes lo entiendan mejor, que había entrado en hibernación, ¿no? Porque ya había cumplido con su objetivo y había vuelto a Dios, pero quedaba latente en hibernación ahí, ¿no? En hibernación. Llega un momento en que revive. ¿Y revive por qué? Porque un escribano recibe esa palabra que revive dentro de sí y dice, esto que está pasando hoy día es muy similar a lo que pasó en la época de Jeremías. Y si nosotros no tomamos medidas, esto va a ocurrir, que vamos a tener que a lo mejor el mismo castigo que predicaba Jeremías y que al final se cumplió, o que predicaba Jonás y que gracias a Dios no hubo necesidad que se cumpliera. Entonces, la reacción inspirada de una acción de la palabra de Dios en el pasado no es para hacer un relato histórico, sino que siempre está orientada hacia el futuro. O sea, es la visión, y esto es interesante para que así ustedes entiendan por qué se escribió el Antiguo Testamento de esta manera. Es la visión de un hecho histórico
pero mirada con fines hacia evitar ese problema al futuro. Siempre tiene una visión de futuro. No es solamente una antología poética, como pudiéramos decir. Siempre tiene una visión de futuro. La redacción inspirada del Antiguo Testamento siempre tiene una visión de futuro. Y esa redacción de futuro nos llega el futuro hasta hoy y seguramente hasta cientos de años más. Por eso que la forma de entender la escritura es decir, investigar primero qué es lo que quiso decir el que la escribió, ese texto, en ese momento. Y cómo aplica en el futuro, en nuestra época actual. Porque él la escribió para todo el futuro, no solamente para el futuro inmediato de su época, sino que nos relató lo que le pasó a Jeremías, nos relató lo que le pasó a Ezequiel, nos relató lo que le pasó a Isaías, qué sé yo, toda esta gente, para que en el momento de que él lo escribió y de ahí para adelante la gente tome sus medidas, digámoslo así, para que esos problemas no vuelvan a ocurrir, para la enseñanza del futuro. Pero ese es el sentido de la profecía, y el sentido de la profecía escrita. Por eso que hay varios afectados de esto, no solamente el profeta original que recibió esa palabra, el pueblo al cual él dirigió esa palabra, sino que también el escribano que se inspiró en esa palabra y descubrió a lo mejor varios siglos después que eso era aplicable a ese momento y que lo puso por escrito con esa perspectiva futura, etc. Por eso que Israel siempre consideró su historia como Dabar de Yahvé, como palabra de Dios. Porque la historia que quedó escrita en el Antiguo Testamento por estos escribas de redacción inspirada, no era solamente para contar, mire qué bonito era lo que le pasaba a nuestros antepasados, ¿no? Como uno puede escribir la historia de Chile o la historia de cualquier país. No. Era la historia relatada en la Biblia, es la historia de la acción de Yahvé en ese pueblo para la enseñanza futura. Por lo tanto, Israel consideró siempre que su historia, la historia relatada en la Biblia, es palabra de Dios. No solamente lo que Dios dijo en ese momento es palabra de Dios, sino la forma en que Dios actuó en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. O sea, es provocada por esta energía divina que va dirigiendo todo para la enseñanza futura de las futuras generaciones. O sea, Dios nos muestra su voluntad, su misterio, no solo con lo que dice, sino en la forma que actúa también. Y por eso que el Salmo 78 lo dice muy claro. Lo que hemos oído y conocido y nuestros padres nos han contado, nosotros lo contaremos a nuestros hijos, narraremos a la generación futura las alabanzas al Señor y las maravillas que Él ha realizado. Y esa palabra de Dios en la historia de Israel es su verdad, la verdad de Yahvé. Por eso es eficaz. Y por eso, una vez cesado el hecho que la provoca, queda como enseñanza para las futuras generaciones como revelación. Y también en el caso que sea una instrucción aplicable para las futuras generaciones, puede quedar también como una norma. No matar, qué sé yo. El Antiguo Testamento se cierra con una conciencia muy clara de poseer una palabra de Dios muy distinta a la palabra humana. Y además cree también que esa es una característica exclusiva de Israel. Ahora, si nosotros pensamos, repasen esto porque es bien importante,
Si nosotros pensamos bien todo lo que hemos oído en este momento, aquí tenemos dos energías que emanan de Yahvé, que una se llama su palabra, el Dabar, y la otra se llama la Ruaj, el espíritu, emanan de Yahvé. Y que ambas tienen una característica muy importante, que cumplen lo que Yahvé les dice, pero en una forma, llamémoslo así, asincrónica. O sea, tienen que trabajar para que eso se produzca durante un tiempo. O sea, Jonás al final llegó a predicar a Nínive, pero todo este proceso, hasta que llegó allá, ha demorado un par de meses. Entonces, tenemos dos energías que emanan de Yahvé, que tienen que las arreglárselas para que esto ocurra. O sea, dicho en términos más modernos, tienen capacidad de planificar su acción de forma independiente, cada uno. O sea, tienen inteligencia y voluntad propia, estas energías que emanan de Yahvé. Bueno, y 500 años después que todo esto se escribió, surgió un hombre en Grecia que se llama Aristóteles. Y este Aristóteles se le ocurrió la brillante idea de decir, mire, todo ser que tiene inteligencia y voluntad propia se denomina persona. Entonces, si nosotros entendemos bajo ese criterio lo que les acabamos de decir, aquí vemos claramente que Israel en esa época tenía una intuición solamente, de la Trinidad. Ahora, no se lo digan a un rabino y amigo de ustedes porque va a decir que yo estoy loco, pero no es así. Lo que pasa es que después de los problemas que hubieron a finales del siglo I entre el judaísmo y el cristianismo, las dos religiones han hecho todo lo posible para separarse. Pero no es tan disparatado esto que lo que estamos diciendo, y es lo que piensan además también algunos judíos nuevos, de las nuevas teologías judías. Porque la razón por la cual el judeocristianismo aceptó la Trinidad sin ningún problema es por esto que le estoy hablando yo. O sea, la concepción de estas dos energías que brotan de Yahvé, el Dabar de Yahvé y la Ruach de Yahvé, que actúan pero con una inteligencia y voluntad propia y que siempre logran su objetivo. Bueno, en esa época no se denominaban personas, como les digo, faltaban 500 años para que a Aristóteles se le ocurriera decir eso de que todo ser que tenía inteligencia y voluntad autónoma es una persona. O sea, él definió persona de esa forma. Es un ser que tiene inteligencia y voluntad propia y capacidad de discernir. Bueno, pero nosotros vemos que efectivamente en los relatos de los profetas se da eso. El Dabar de Yahvé tiene capacidad de discernir y se las arregla para que Jonás llegue y haga lo que tiene que hacer. Y la Ruach también. Y además Isaías nos dice bien claro, la palabra de mí no volverá a mí sin que haya hecho por lo cual yo la mandé. Y eso con el símil de la lluvia, que precisamente demora en hacer germinar la semilla y dar alimento y dar alimentación al ser humano. Aquí voy a saltar lo del Mesías sufriente, lo vamos a ver más al final, porque en realidad en los apuntes para el año que viene va a ir al final del capítulo. Así que por favor vamos a la página 112. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? ¿No? Son judíos que aceptan a Jesús de Nazaret como el Mesías anunciado a Israel. Y Jesús empieza a predicar como judío que entendía bastante bien todas estas cosas, ¿sí? Está clara. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, primero, ¿cuál es la base en que se construye todo esto en el Nuevo Testamento? Siempre el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento como una profecía referida a Cristo. O sea, esta forma de la redacción inspirada que acabamos de explicar, ¿no es cierto? El futuro
está orientado para el momento en que llegue el Mesías, para que llegue Cristo. Y esto se hace ver, sobre todo en los escritos judeocristianos, por el Evangelio de San Mateo, sumamente claro. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que decía ta, 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 ta. Se repartieron mi túnica, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hasta cuando vimos los evangelios sinópticos? En la frase típica de San Mateo. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que decía bla, 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 bla. Mateo lo dice acá, claro. Por lo tanto, se nota claramente el enganche que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que les he dicho siempre, si se pudieran poner todos los textos de ambos testamentos en orden cronológico, se vería claramente un hilo conductor que va por detrás de esto. Y el último libro del Antiguo Testamento que se escribe, que es el libro de la sabiduría, que se escribe unos 50 años antes de Cristo, se ve que engancha perfectamente bien y apunta perfectamente bien con la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, que es el primer escrito del Nuevo Testamento que conocemos. Pero sin embargo hay una diferencia grandísima respecto al profeta y al mensaje que habla Jesucristo en él. A pesar de que el sustrato es exactamente el mismo. Todo lo que aplica, que habíamos dicho del Antiguo Testamento, aplica lo que dice el Señor. Pero la diferencia vital es que se nota claramente, y no solamente en el Evangelio de San Juan, sino claramente en todos, que Cristo nunca recibe la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. Él es el Dabar de Yahvé. Así como Ezequiel, Jeremías, Isaías, lo que acabamos de escribir, y mismo Jonás también, lo que acabamos de leer en la cita, reciben ese Dabar de Yahvé. Anda a tal parte y diles esto. Ta, 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 ta. Y esa es la palabra que les quema, como dice Jeremías, y tienen que ir para allá rápidamente, qué sé yo, enardecidos, como dice Ezequiel. Bueno, nunca se da eso con Cristo. Él es la palabra de Dios. Y queda muy claro desde la época del Evangelio de San Mateo eso. Habéis oído, eso lo dimos en detalle, habéis oído que antiguamente por boca de los profetas se les dijo que, ta, 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 ta. Pero yo os digo ahora que, ta, 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 ta. O sea, él con eso dice claramente, sí, se les envió la palabra de Dios al profeta y les dijo en esa época que, qué sé yo, no hay que matar. Pero yo ahora os digo que si insultas a tu prójimo, si lo desprecias, qué sé yo, también serás rebaudado. O sea, anteriormente los profetas recibieron el Dabar de Yahvé que les decía esto. Y ahora yo os digo. ¿Por qué? Porque yo soy el Dabar de Yahvé. Entonces, nunca Cristo recibe el Dabar de Yahvé. Él habla, por eso que le dicen que hablaba con autoridad. Él es el Dabar de Yahvé. Él dice, él transmite esa energía que es la palabra de Dios. Él es el Dabar de Yahvé. El escrito más claro desde el comienzo del Evangelio de San Juan, que lo vamos a ver, lo vamos a analizar en breves instantes más. Pero también, por ejemplo, la carta a los hebreos comienza así. Bueno, además de todos estos dichos de San Mateo, que ya los acabo de mencionar. Habéis oído que se dijo antiguamente que vuestros padres qué, pero yo os digo qué. Veamos recordemos cómo comienza la carta a los hebreos. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Hablar en el sentido de transmitirle esa energía, no es una locución, acuérdense. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, al que nombró heredero de todo, y por quien ya había creado los mundos y las edades. Él es el reflejo de su gloria, la imagen de su ser,
y sostiene el universo con la palabra poderosa de Dios. Él es quien, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas, haciéndose tan superior a los ángeles cuando más extraordinario es el nombre que ha heredado. O sea, antes nos habló por los profetas, ahora nos habla por su Hijo. O sea, ya no necesita el intermediario. Ahora directamente esa energía divina que es el Dabar de Yahvé se ha encarnado. Y lo mismo pasa después con la Ruaj, ¿no es cierto? En el Evangelio, cuando se anuncia la venida del Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Se nota, las dos funciones son distintas. O sea, lo que hace la Ruaj, el espíritu, es dar luces sobre el Dabar que ya le dice Jesús aquí en su despedida, que ya se los dio a los apóstoles en esos 3 años mientras estuvo con ellos. Pero ahí se les aclarará todo, se les explicará todo, se les hará la comprensión global, pudiéramos decir así. Y en ese momento tendrán la fuerza para salir a predicar. Ahora bien, aquí surge un término que se llama el querigma. Es un término técnico que ustedes lo deben haber escuchado. Y yo no estoy seguro de que ahí derive la palabra carismático, es otra cosa. Yo creo que querigma y carisma vienen de palabras distintas. Pero el querigma, muchas veces se confunden las dos, pero el querigma es otra cosa. El querigma, en vista a todo esto que hemos hablado, significa que la resurrección de Cristo y la posterior venida del Espíritu Santo, en este contexto que hemos hablado del Dabar, de Yahvé, la Ruaj de Yahvé y todo lo demás, y de la reacción inspirada y todo esto, ilumina el Antiguo Testamento y le da el sentido. O sea, cuando el redactor inspirado en el siglo V antes de Cristo, por ejemplo, escribió algo para el futuro, ese futuro ahora se entiende realmente hoy bien al entenderlo a la luz de lo predicado por Jesús, o sea, del Dabar de Yahvé que se encarnó y de la Ruaj de Yahvé que inspiró a los apóstoles. Ese es el término, por eso que se dice que el término de la revelación. Ya no puede haber revelación más, porque ya nosotros dimos esa energía divina que se llama el Dabar de Yahvé, hecha ser humano, traducida a ser humano, tal cual es un ser humano. Por lo tanto, da punto final, como lo dijimos en la primera clase, a lo que es la revelación del misterio de Dios. Lo que ahora falta, y lo que trata de hacer la Iglesia siempre, es la interpretación de esa revelación del misterio de Dios para aplicarla en los contextos de la vida a medida que la vida y el ser humano va recorriendo siglos y siglos de vida. Pero ya no hay posibilidad de una nueva revelación, porque nosotros vimos la palabra de Dios hecha ser humano, traducida a ser humano. Esa energía divina se encarnó, se tradujo a ser humano, hablando nuestro lenguaje, nuestro idioma, nuestra mentalidad, todo, para que con la ayuda de la Ruaj que vino después, entendiéramos exactamente la totalidad del mensaje y la podamos aplicar a lo que vivimos en cada etapa. Y eso se llama el querigma. O sea, la revelación del misterio de Dios que comenzó en la época de Abraham, como
vamos a ver si vemos un día un curso de Antiguo Testamento, se culmina con el desenlace que le da la revelación de la palabra de Dios encarnada. Ese hilo conductor se termina ahí. Entonces los que estaban en una etapa intermedia veían un futuro, pero un futuro que no sabían cómo iba a ser todavía. Eso lo hemos recibido nosotros. Por eso que el Antiguo Testamento, si tú lo interpretas a través del querigma, que se llama eso, o sea, a través de la revelación final que hace Jesús de Nazaret como palabra de Dios encarnada, se ilumina. Se ilumina, porque si no hay cosas que no se entienden. Pero se ilumina sin contradecirlo, en lo esencial. Por eso que hablamos de la historia de la salvación. Por eso que entendemos que en realidad o el caso de la moral, ¿no es cierto?, no es un problema de contradicciones, sino que es un problema de que Dios se va revelando a medida de que el ser humano va evolucionando y se va civilizando lo suficientemente para entender en cada época el mensaje que se le está dando. Ejemplo que ya hemos hablado muchas veces, pero es bueno para decirlo. Lo único que se le pide en la época de Abraham, cuando venían saliendo las cavernas, es la ley del talión, que no es venganza, sino que es decir de que la pena no puede ser superior al delito cometido. Eso significa la ley del talión. 500 años después, con Moisés, ya se nos dice, se nos revelan los 10 mandamientos. ¿Significa eso que contradice a lo otro? No, lo supera, lo engloba. Si tú sigues los 10 mandamientos, obviamente no vas a castigar a alguien con una pena superior al delito que cometió. Y después viene Jesús que nos enseña, no, ahora lo que se va a medir la moralidad es por la bienaventuranza, porque ya no es el problema de qué es lo que haces o no debes hacer, sino es cómo debes ser. ¿Significa que se derogan los 10 mandamientos? No, porque si tú te comportas bien si tú te comportas de acuerdo a las bienaventuranzas, automáticamente no harás al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces no seguirás obedeciendo los 10 mandamientos, y así. Por eso eso significa entender el Antiguo Testamento a través del querigma, o sea, a través de este cierre de la revelación que hace la palabra de Dios encarnada. Bueno, y lo que sigue ahí ya lo hemos visto. Entonces vamos al Evangelio de San Juan. Vamos a la página 115. Ahí yo puse el comienzo del Evangelio de San Juan, en esta página. Pero copié del texto de una Biblia conocida, de la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque la que tenía a mano nomás en ese momento. Hice unos cambios ciegos para que se entendiera bien. Cambios ciegos significa no cambios en contexto, sino cambiar como un procesador de texto, ¿no? Ciego. Para que se entendiera bien de acuerdo a lo que hemos explicado. O sea, decía la palabra, cambié por el Dabar de Yahvé. Y donde decía el espíritu, cambié por la Ruaj de Yahvé. Y cuando decía Dios, lo cambié por Yahvé. Para que se entendiera como lo entendió, como les dije yo al principio de esta clase, un judío piadoso que era discípulo de San Juan, o de quien escribió el Evangelio de San Juan. Ahora, estos 16 versículos, 18 versículos, en general se dividen de dos tipos. Los que los puse yo en letra cursiva, o sea, la letra chueca por un lado, se suponen que es un himno litúrgico antiguo que se usaba en la comunidad de San Juan. Y lo que está en letra normal son explicaciones que pone el evangelista para que se entienda bien. Pero bueno, las explicaciones ya se las he dado exactamente en 1 hora y cuarto de esta clase. O sea que
no es necesario porque a veces complica un poco el texto si uno no lo lee junto, lo que es antiguo. Así que no se las voy a leer ahora, lo que está en letra corriente. Lo que está en letra así, cursiva, así. Y con ese cambio, ¿no? O sea, lo que dice palabra, Dabar de Yahvé. Lo que decía espíritu, Ruach de Yahvé. Y lo que decía Dios, Yahvé. Veamos. En el principio era el Dabar de Yahvé. Y el Dabar de Yahvé estaba ante Yahvé. Y el Dabar de Yahvé era Yahvé. O sea, en el principio esta energía divina, que le llamamos Dabar de Yahvé, estaba en Yahvé y era Yahvé. Desde el principio, o sea, no fue nunca creada. Por el Dabar de Yahvé se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en el Dabar de Yahvé. Fíjense que esto les va a abrir el entendimiento de un versículo que uno dice, y bueno, ¿y por qué se redactó así? ¿Cómo crea Dios el universo, todo lo creado, en el comienzo del credo, en el comienzo del Génesis? Y Dios dijo, hágase la luz. La luz se hizo. Y Dios dijo, aparezcan las estrellas. Y las estrellas aparecieron, etcétera. Nosotros cuando leemos el Génesis, pensamos que Dios le está dando una orden a alguien, ¿no? Como más o menos el coronel del ejército le dice a un sargento, haga esto, y el otro va y lo hace. Pero resulta que Dios estaba solo, no le estaba dando órdenes a nadie. Y eso lo entiende un judío perfectamente bien. Nosotros no lo entendemos, pero un judío lo entiende perfectamente bien. Dios estaba solo. Entonces cuando dice, y Dios dijo, hágase la luz, ¿qué es lo que se entiende de acuerdo a lo que hemos hablado? Dios emitió su energía, que es su palabra, para que esa energía divina, el Dabar de Yahvé, creara la luz. Y después cuando Dios dice, Yahvé dice, hágase las estrellas, ¿qué significa eso? Entendiéndolo como un judío de esa época. Que Yahvé emitió en ese momento su energía, que esa energía con inteligencia y voluntad propia, que es su Dabar, su palabra, para que él creara el firmamento. Por eso que aquí dice, claro, repito las últimas 3 líneas, por el Dabar de Yahvé se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en el Dabar de Yahvé. Por esa energía divina que es su palabra, que brota de él, que tiene inteligencia y voluntad propia, esa energía divina que tiene inteligencia y voluntad propia fue la que creó todo. Y nada llegó a ser sin él. Para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Saltemos a lo que sigue después con cursiva. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Yahvé. Aquí no se está refiriendo en este momento todavía a la encarnación. Vino a los de su propia casa. ¿Qué significa eso? Vino mediante los profetas a su propia casa, a Israel. ¿Y qué le pasó a los profetas? Les fue re mal. Si todos los profetas murieron mártires. Vino a los de su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, a los pocos que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Yahvé. Pero ahora viene el punto crucial. Y el Dabar de Yahvé se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y ahí está el punto de quiebre de quienes aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías realmente y de quienes no lo aceptaron en ese momento. Pero no es porque no pudiera haber ocurrido esto, sino porque dijeron, no, este no puede ser, si era el hijo del carpintero.
El Dabar de Yahvé, vale decir, esa energía divina que emanaba de Yahvé con inteligencia y voluntad propia, se hizo carne, se encarnó y puso su tienda entre nosotros. A mí me gusta decir esto mediante un símil que se me ocurre a mí nomás, ¿eh? No lo van a encontrar en ningún libro de teología, pero para mí es muy ilustrativo. Esa palabra de Dios que estaba escrita en el lenguaje, que está en el lenguaje divino, que tiene inteligencia y voluntad propia, se tradujo a ser humano. Al encarnarse se tradujo, se convirtió a ser humano. Y esta es la gran diferencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Yahvé usa un intermediario. O sea, nosotros podemos entender lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, porque un intermediario, que es el profeta, lo ilustró, lo mostró. Y también podemos ver cómo actuó Yahvé en la historia, sin duda. Pero es difícil para Yahvé expresar sus sentimientos, porque su lenguaje es distinto que el nuestro. Pero si la divinidad se traduce a ser humano, sí que nos puede mostrar su experiencia de vida. Es más o menos como si ustedes tienen un perrito, ¿no? Un perrito, porque es muy inteligente. Lo pueden enseñar a hacer cosas, a dar la patita, a ir a buscar una pelota, que se va a salir a pasear con ustedes. Pero ¿cómo le explican al perrito un concepto abstracto? No pueden. El lenguaje es distinto. Un lenguaje que, ¿cómo le explicamos un concepto abstracto a un perrito? Pero si nosotros tomamos la naturaleza de perrito, nos traducimos a una naturaleza perruna, vamos a hablar el mismo lenguaje que el perro, el mismo guau guau. Entonces ahí le podremos explicar muchas más ideas que las que no le podemos explicar como seres humanos. Entonces, un poco ese, más o menos, es lo que uno dice, bueno, yo digo, la encarnación, ¿qué es lo que fue? Dios esa palabra de Dios, ese Dabar de Yahvé, esa energía divina, que Aristóteles, ¿no?, después dijo que era una persona, se traduce a ser humano, se encarna. ¿Para qué? Para que aprendamos de él viéndolo, cómo actúa, qué es lo que hace, cómo reacciona, cómo se emociona, todas esas cosas, viéndolo. Cosa que en el Antiguo Testamento no lo podían hacer. Dios tenía que comunicarse con ellos para saber qué es lo que quería Dios, qué es lo que quería Yahvé. En cambio ahí, durante 3 años, se le pudo ver qué hacía, desde que amanecía hasta que se acostaban de nuevo. Y el Dabar de Yahvé se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Como eran seminómadas en esa época, hablaban, puso su tienda. O habitó entre nosotros. ¿verdad? Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Ahora, si ustedes piensan, por eso que no hablen nunca más, por favor, del prólogo del Evangelio de San Juan. ¿eh? Ya quedó claro que eso no es un prólogo. Lo que estaba haciendo San Juan con este himno solemne es hacer el comienzo de la nueva escritura, el Nuevo Testamento, tal como el Génesis habla del comienzo del Antiguo Testamento, de la antigua escritura. Es una pena que el Evangelio de San Juan no sea el que parezca el primero. Bueno, además es muy difícil de entender también, pero en fin, bueno, porque si ustedes comparan esto con el comienzo del Génesis, está claro que lo está citando. Y por eso que, digo yo, un judío de su comunidad, que me parece que eran judíos bien ortodoxos los de San Juan, por el estilo del Evangelio, ya lo vamos a ver más adelante, cuando de haber escuchado este himno en la liturgia, de haber dicho, está claro esto, ¿cómo empieza la escritura judía del Antiguo Testamento?
En el principio creó Yahvé los cielos y la tierra. Y en esto empieza también. En el principio era el Dabar de Yahvé. La tierra era caos y confusión, oscuridad por encima del abismo, y la arrugada de Yahvé aleteaba por encima de las aguas. Tenemos ahí ya citada la arrugada, y ahora viene en la cita del Dabar. Pronunció Yahvé su Dabar, haya luz, y hubo luz. ¿Y ahí qué dice? Por el Dabar de Yahvé se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo mismo. Vio Yahvé que la luz estaba bien, y apartó Yahvé la luz de la oscuridad. ¿Y aquí qué dice? La luz brilla en las... para los hombres la vida era luz. En San Juan. Y sigue. Llamó Yahvé la luz día y la oscuridad llamó noche. ¿Qué dice acá? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Y atardeció y amaneció y fue el día primero, etcétera. O sea, está claro que él está haciendo exactamente diciendo, miren, lo que como empieza la Sagrada Escritura nuestra, era judío, es esto mismo está pasando ahora. Y esta es la explicación de por qué en la Sagrada Escritura se dice de esa manera. Bueno, en el curso del Antiguo Testamento esto lo trato mucho más profundamente. Y hay unos textos de un biblista británico que es anglicano, que es muy buen biblista, que ha hecho algo bien interesante, y algo bien interesante, estudios bien interesantes sobre este tópico. Y ahí saco algunas conclusiones que yo les puse aquí. Déjenme ir a buscar una Biblia que tengo acá. Se me olvidó tener la mano. Bueno, pero aquí está. Ya, la de Alonso Shekel. ¿Qué es lo que pongo ahí en la página 116, abajo? Y qué interesante, ¿eh? Es muy interesante esto, porque entendemos que aquí hay varias cosas que tienen una estructura, no de definición, sino una estructura conceptual que está muy relacionada, y que no es por casualidad, o sea, es así porque así está revelado, digamos. Si nosotros decimos que Cristo es la palabra de Yahvé preexistente encarnada, estamos hablando de que efectivamente, como dice el Génesis, como dice San Juan, Cristo fue quien llevó a cabo, Cristo no encarnado, aún no encarnado, fue quien llevó a cabo la creación. Eso yo creo que es bien interesante, porque volvemos al problema de San Anselmo de Canterbury, porque está equivocado, de que Cristo, si no hubiera pecado a Adán, no se hubiera encarnado. No, Cristo ha tenido antes de la encarnación ha tenido papeles muy importantes, ¿no?, de lo que sacamos nosotros de este estudio de Génesis y el estudio del Evangelio de San Juan. O sea, y está clarísimo en los textos. Cristo preencarnado fue quien fue el artífice de la creación. O sea, fue Yahvé, Dios Padre, ¿no es cierto?, quien efectivamente le dijo, haz el firmamento, haz la luz. Pero lo que dice San Juan, ¿no es cierto?, de que
por medio de él se hizo todo, por el Dabar de Yahvé se hizo todo, tiene toda la razón. Entonces tenemos que Cristo es el Dabar de Yahvé, la palabra de Yahvé preexistente encarnada. O sea, el Dabar de Yahvé se encarna en Cristo, pero es el mismo Dabar de Yahvé que se encarna en Cristo. Por otro lado, tenemos que la Biblia, o sea, este librito, es el Dabar de Yahvé puesto por escrito. O sea, no es un libro cualquiera. Es este Cristo preexistente, que es la palabra de Yahvé, puesta por escrito. No es fácil de entender el tiro, pero se entiende que tiene otro peso este libro. Y por otro lado, la Eucaristía es el Dabar de Yahvé, el mismo Dabar de Yahvé preexistente antes de encarnarse. Y es el mismo Dabar de Yahvé que está puesto por escrito por acá. La Eucaristía es el Dabar de Yahvé encarnado bajo las especies de pan y vino. Ahora, yo no estoy diciendo en forma textual de que cuando uno lee el Evangelio es lo mismo que si comulgara. No, evidentemente comulgar es otra cosa también. Pero son dos elementos que hay que mirarlos con el mismo respeto. Indudablemente que sí. ¿No? Indudablemente que sí. La Eucaristía es el Dabar de Yahvé encarnado bajo las especies de pan y vino. Y la Biblia es el Dabar de Yahvé puesta por escrito. Y Cristo es el Dabar de Yahvé preexistente que se encarna, se traduce a ser humano. Ahí tenemos una trilogía que es que hay que meditarla. ¿No? Hay que meditarla. Bien, llegamos justito. Tarea para la casa. Volvamos a la página 110 abajo. Léanse el texto del Mesías sufriente. Son 2 páginas. Los poemas del siervo de Yahvé, que es muy interesante porque ahí ustedes van a entender algo que San Juan lo explicita mucho, que es la imagen del Mesías sufriente. O sea, existía esa imagen del Mesías sufriente en Israel. No era solamente el Mesías que lo iba a liberar de los romanos. ¿No? Es lo que el Mesías que iba a liberarlo de los romanos era porque les convenía mucho, porque estaban hasta el yaco con los romanos, digamos. Pero el Mesías sufriente, ahí van a ver ustedes como en el texto que ahí está, yo extracté nomás algunos versículos, pero si lo quieren leer entero, no es muy largo, son 4 páginas en la Biblia de ustedes, de Isaías, ahí está la cita, donde pueden ir. Se ve claramente cómo ahí Isaías parece que estuviera viendo la pasión del Señor. Y ese es uno de los grandes textos del Antiguo Testamento, el Mesías sufrido. Bien, pues mis queridos amigos, vamos a ver qué pregunta hay.